Dedicamos este programa a tratar de filología. Nuestro tema de conversación en este espacio está relacionado con las novedades editoriales en literatura y lengua españolas del siglo de oro. Intervienen en este espacio José Ramón Carriazo Ruiz, profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General. ¿Qué tal, profesor Carriazo? Un saludo. Hola, Miguel. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y como invitado especial contamos con la presencia de Adrián Sáez García, profesor de Literatura Española en la Universidad de Venecia Hugo Foscari. ¿Digo bien? Perfecto, Universitat Foscari. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido a la UNED y gracias por acudir a esta cita. Yo creo que es un placer contar con este tipo de programas, José Ramón, porque yo creo que está bien relacionarnos con otras universidades de fuera. Yo creo que amplía el estudio, la investigación que se hace tanto en la UNED como en otras universidades, y yo creo que puede resultar una conversación cuando menos jugosa. A mí me resulta curioso, cuando menos, el título Novedades editoriales en literatura y lengua española del siglo de oro. Hay todavía novedades por hacer sobre el siglo de oro. Muchas novedades, y además es uno de los capítulos en los que más productiva es la colaboración entre los lexicógrafos historiadores de la lengua y los editores historiadores de la literatura, porque hay mucho por hacer, y además justo en el capítulo cervantino estamos recogiendo los frutos de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años al hilo de los dos grandes centenarios que hemos vivido, el de la primera parte del Quijote y el del Persiles en 2016, ¿no?, que ha coincidido con el centenario del fallecimiento de Cervantes. Al hilo de esos centenarios, pues empezamos a colaborar el profesor Sáez y yo. En realidad, el profesor Sáez es el experto en textos cervantinos, es de lo que nos va a hablar hoy, y yo pues le he echado una mano en aquellos asuntos en los que él me ha requerido, que tienen que ver sobre todo con el vocabulario. Entonces, aprovechando que el profesor Sáez ha abandonado la bella Venecia por unos días y está con nosotros aquí en Madrid, pues le hemos convencido, ¿verdad?, para que venga a contarnos estas novedades, de las cuales el protagonista es Cervantes y el coprotagonista, como veremos, es él, y hablar pues sobre las relaciones entre la edición de textos y la historia de la lengua y de los diccionarios, para que nuestros estudiantes y los escuchas de la UNED pues puedan conocer de primera mano qué es lo que se ha hecho al hilo de los últimos centenarios y qué resultados podemos encontrar en nuestras bibliotecas y en nuestras librerías de todos esos esfuerzos. Así que vamos a dar la palabra, si te parece, Miguel. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que además es un momento ideal, más relajado quizás, después de los centenarios, que parece que, bueno, también el marketing funciona, pero a lo mejor es una manera más reflexiva de acercarse a la obra de Cervantes, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en torno a la obra de Cervantes? ¿Qué novedades hay? Sí, tienes razón, porque estos años han sido un poco de trabajo a salto de mata, ¿no? Yendo de un lado para otro, tratando de explicar aquellos aspectos casi que nos venían impuestos por los fastos y no tanto por las necesidades. Y fue verdaderamente interesante contactar con el profesor Carriazo, porque era una necesidad absoluta colaborar en ocasiones con aquellos especialistas que podían aportar conocimiento que a los historiadores de la literatura no nos faltaba, para tratar de entender pasajes de la obra de Cervantes que, aunque pueda parecer mentira, después de 400 años todavía hay facetas que quedan por explorar. El profesor Carriazo lo sabe muy bien. En estos años, en lo que más se ha avanzado fundamentalmente es en la aportación, en la oferta de textos disponibles para el lector, que es una preocupación que en ocasiones suena un poco extraña para el público común, pero es que el texto que leemos es muy importante, y con el paso del tiempo se han podido estropear, han podido sufrir alteraciones que hay que intentar subsanar en la medida de lo posible, y luego explicar el vocabulario, explicar los conceptos, las imágenes, las referencias. Y en ese sentido ha habido la aportación sobre todo de dos colecciones fundamentales.
desde el centro del saber de la lengua, desde la Real Academia. Está la colección Nueva Biblioteca Clásica de la Real Academia, dirigida por el profesor Rico, donde han salido en los últimos años las ediciones de todas las obras cervantinas, desde, por decir algunos títulos más interesantes, desde la última del Persiles, que es una obra fabulosa, donde Cervantes tenía puestos todas sus esperanzas, hasta el teatro, las comedias y tragedias, que quizás son menos conocidas. Y luego ya están la editorial Cátedra, que es una referencia importantísima, fundamental para todos los lectores. Y ahí han aparecido en estos años también algunas novedades. Sí, claro, empieza con ese primer centenario del siglo, ese centenario de la primera parte del Quijote, con una edición conmemorativa que inaugura las ediciones conmemorativas de la Real Academia, una edición que además se hizo a un precio muy bajo, con la intención de que tuviera mucha difusión y que fue un gran éxito. Ese impulso, digamos, del Quijote, lo que nos ha llevado a ver, y en este segundo centenario, el centenario del 16, se ha completado todo eso, porque Cervantes no es Don Quijote, porque Don Quijote es un personaje, es posible que Don Quijote sea más famoso que Cervantes, pero Cervantes es mucho más que el Quijote. Entonces, esa colección de la Real Academia con el Persiles, que es mi favorita, desde luego, hay también unas novelas ejemplares en esa colección, y ambas ediciones, que son las que yo más conozco. De hecho, en la de Persiles estuvimos varios meses, Adrián y yo, empeñados en sacarle algún defecto y no encontramos ningún defecto. Así que podemos hablar con conocimiento de causa de la calidad. Pero también ha habido otros productos, y es de lo que nos tiene que hablar Adrián, que son estos a los que se refería él, de la colección Letras Hispánicas de Cátedra, que es donde él es moreno y natural trabajador, y que ha preparado 2 ediciones que son totalmente novedosas por motivos diferentes, y está preparando una tercera que esa sí que es apasionante. Por un lado, las poesías, ¿no?, que es la primera que reúne todas las poesías sueltas de Cervantes, es decir, aquellas que no aparecieron en ninguna de sus obras publicadas, con excepción del Viaje del Parnaso, que es el único gran poema que publica en 1614, y del Canto de Calíope, que es un catálogo de poetas un tanto tedioso, pero con un sentido muy, muy profundo, que aparece en la Galatea de 1585. En este texto, básicamente, en esta edición, lo que se intentaba era presentar de una manera crítica, al mismo tiempo que clara y, si se puede, amena, las poesías, varios de los primeros textos cervantinos. De hecho, están las primeras poesías, aquellos sonetos dedicados a la familia real, con la intención de prestar atención a una faceta fundamental de Cervantes, queridísima por él mismo, como es la poesía, porque él en muchos pasajes de su obra incluye poesía y defiende su amor por la poesía. Aunque él mismo decía: yo que me afano y me desvelo. Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Esto está en el Viaje del Parnaso, donde él mismo se presenta como personaje. Y eso es un terceto que ha sido muy mal entendido. Y yo creo que Cervantes jugaba precisamente a dar pie a que no se entendiera bien. Con el equívoco. Claro, porque primero es una obra irónica, con lo cual ya ahí hay que sospechar. Después es una autopresentación del poeta, y eso nos tiene que llevar también a tomarlo con pinzas. Y luego, en realidad, lo que está diciendo es básicamente que se esfuerza por tener de poeta un ingenio que no tiene, lo cual es un excontrario, si quieren, porque él se jactaba precisamente de su capacidad de invención. Y es una defensa, ese poema fundamentalmente es una defensa de su habilidad poética, con lo cual, en realidad, ahí está sacando su colmillo o la sonrisa torcida y está defendiendo toda su producción, tanto narrativa como dramática, pero fundamentalmente poética, que tenía mala fama. Vuelvo a repetir el título, ya lo ha dicho el profesor Carriazo: Miguel de Cervantes, Poesías, edición de Adrián Sáez, en Cátedra, Letras Hispánicas, que es, yo creo,
la más seria, bueno, todas pueden ser serias, todas las editoriales, pero cátedra yo creo que para los filólogos, los estudiantes, porque este programa también va dirigido a estudiantes, o gente que no, gente que esté interesada, yo creo, en simplemente en seguir a los clásicos españoles, a Cervantes, ahí tienen un buen libro para seguirlo. Había otro libro más. Sí, además son muy buenos libros. También el otro que vamos a hablar está en Letras Hispánicas, La tía fingida. Y en el caso de las poesías, y en La tía fingida, y en general en la colección Letras Hispánicas, todos los textos tienen un prólogo, tienen una bibliografía y tienen unas notas al pie. Y ahí en las notas al pie de las poesías es donde nos conocimos Adrián y yo. Porque mientras él preparaba su segundo doctorado en Suiza... Claro, las poesías de Cervantes, pues son muy interesantes las poesías de Cervantes porque hay mucha navegación. Y dijo Adrián, pero ¿cómo mucha navegación? El viaje del Parnaso, del que ha hablado Adrián ahora, es un viaje marítimo. ¿De acuerdo? Pero ahí Adrián descubrió otros versos donde aparecían incluso nombres de embarcaciones, técnicas de navegación, algo muy... Pero claro, hay que recordar que Cervantes participó en la jornada de Lepanto, donde fue herido. El mar solo transitó y no solo participó, sino que luego estuvo muchos años en Argel y nos hablaba, y intentó fugarse de Argel varias veces y tuvo que comprar un par de barcas y bueno, finalmente desembarcó en Valencia, incluso quiso ir a América, aunque nunca llegó. Pero bueno, vamos a seguir con Adrián, que lo tenemos aquí. La otra gran novedad, si la reunión de todas las poesías sueltas es una novedad y nos ha permitido ver incluso cómo hay un cierto conocimiento del vocabulario náutico y eso nos ha puesto en contacto, lo de La tía fingida ya es algo totalmente novedoso y atrevido, ¿no? Es un poco atrevido por varias razones. La tía fingida es quizás de los textos de Cervantes la novelita que más escándalo ha causado, porque por un lado se trata de un texto atribuido que siempre se presenta como ahijado Cervantes, posiblemente de Cervantes, porque, para empezar, es una novela picante, es un texto erótico que, si quieren, puede rozar lo pornográfico, ya que es una historia de estudiantes y putas, o de dos estudiantes y una prostituta, una jovencita, que vende su virgo en varias ocasiones. Ya hay una historia verdaderamente chispeante y verdaderamente ligera que se lee en un abrir y cerrar de ojos, pero que, claro, presentaba una especie de mancha para una imagen de Cervantes como el gran escritor español, claro, una cierta geografía, el héroe de Lepanto, con sus exageraciones, etcétera, que no convenía tanto sacar a la luz fuera o no fuera de Cervantes. Esta es la segunda ocasión en la que aparece La tía fingida con el nombre de Miguel de Cervantes, sin atribuciones, sin paréntesis, sin interrogantes, y la primera en la que aparece individualmente, de manera autónoma, sin el acompañamiento de otras novelas ejemplares, ¿no? Porque en esa recopilación de 12 relatos, pues por las razones que fueren... No se incluyó, claro. No se incluyó porque quizás le faltaba un pulido, porque era una obra no de juventud, pero sí escrita más como un divertimento, por los elementos chispeantes, quizás también porque el número 13 no encajaba tan bien como el número 12, también es una de las teorías que se han barajado, o quizás porque también es una novela, muy italiana. El género de la novela, sobre todo la corta, que viene de Italia, Cervantes presume de ser el primero que ha novelado en lengua castellana, y debe demasiado a Aretino, a Pietro Aretino, un escritor italiano también conocido especialmente por ser, si me permiten, aretino cochino, y quizás iba un poco en contra de su defensa de la originalidad. En suma, hay muchas teorías por las cuales Cervantes no deseó incluir esta novela y, sin embargo, se conservó en 2 manuscritos, uno de los cuales se ha perdido, y fuera como fuere, es un texto que, sea o no de Cervantes, yo pienso que hay razones para defender la paternidad cervantina, aunque sea bastarda, pero que merece la pena ser leído. Porque el tema no es nuevo tampoco en la literatura española, ¿no? No es para asustar, te quiero decir. Lo único, acoplárselo a Cervantes, a lo mejor, ¿no? Que pudiera disentir un poco de por qué. Pero vamos, no es para escandalizar. No, está la Celestina, que es mucho más fuerte. Y luego en teatro hay mucha prostitución, muchas relaciones incestuosas. En suma,
elementos o escenas que tienen que conmover a la gente, ¿no? Que impactar. Y La tía fingida no es tan escandalosa, solo que es de Cervantes y además también desde un punto de vista del texto se conservan 2 manuscritos, ningún autógrafo, sino uno de ellos además perdido, donde se encuentra difuminada la mano de Cervantes, es decir, eso fue un texto copiado por otros personajes y eso pues puede levantar la sospecha. Y está bien que lo levante, porque es verdad que hay un porcentaje menor de responsabilidad cervantina. Claro, y nos ilustra mucho sobre cómo trabajaba Cervantes, cómo fue esa labor del primer novelador, porque El Quijote también es una novela descartada de las ejemplares y convertida en la primera gran novela moderna. Entonces, digamos que está bien que veamos también los descartes. Las razones nos las ha contado Adrián para los posibles descartes de La tía fingida, las razones para incluirla entre en el listado de las obras de Cervantes, es que aparece, ¿no? con el celoso extremeño y El Rinconete y Cortadillo en el manuscrito Porras, que es una miscelánea de textos novelísticos y chistosos arrejuntados para el cardenal Niño de Guevara de Sevilla. Pero sabemos que no es autógrafo porque Adrián y otros investigadores conocen autógrafos y de hecho la tercera novedad que nos va a anunciar, que todavía no está en las librerías, pero que lo estará en el año 19, se basa en un manuscrito. Efectivamente. Esto es novedad también. Esto es fresco, que casi nadie lo sabe. Primicia. Primicia absoluta, primicia del ingenio, que diría Cervantes. Aparecerá la edición de La Información de Argel, que es un texto muy distinto. Para empezar, porque no es literario y siguiendo porque no es 100% de Cervantes. Básicamente se trata de una serie de preguntas, 25, redactadas o pensadas, mejor dicho, por Cervantes, para certificar su buena conducta durante el cautiverio en Argel entre 1575 y 1580, no por nada especial, no porque haya que defenderse no porque hubiera cometido especiales pecados, aunque tiene que defenderse de unas acusaciones que le hace un personaje, sino porque era un trámite obligatorio para todos aquellos que volvían del cautiverio. Y esas 25 preguntas las hace responder a 12 testigos que obviamente son, si quieren exagerar un poco, son marionetas dirigidas o controladas un poco por Cervantes que, claro está, van a ofrecer una imagen positiva de su encierro. Con lo cual es un texto muy protocolario, son respuestas de ítem más o respondo lo que se ha dicho en la pregunta, pero que, por un lado, nos presenta muy bien cuál era la imagen que se quería construir Cervantes a su vuelta a España, como un buen soldado y un mejor cristiano, una especie de héroe durante el cautiverio, y por otro lado también presenta la primera noticia, la primera imagen histórica en este caso, o documental, de Cervantes y el cautiverio, a partir de la cual elaborará todas sus versiones literarias desde la Galatea hasta el Persiles. Y eso seguramente sea uno de los rasgos que lo diferencian de todos los noveladores que tratan el asunto del encierro en manos de los infieles, porque él puede contarlo de primera mano, no solo basándose en la tradición literaria, sino con el plus de yo estuve ahí, yo lo vi, y puedo dar una imagen más adecuada, más colorista. Sí, fíjate, Miguel, que estamos ante un texto judicial, pero que nos acabamos de enterar de que Cervantes escribió no ficción también, o autobiografía no ficcional, aunque en realidad era un trámite. La redención de cautivos era algo que costaba mucho dinero, que estaba encomendado a la orden mercedaria, que tenía su sede en España, en Valencia, donde desembarcaban los cautivos. Esto nos recordará algunas noticias de actualidad, sí, también, que provenían de Trípoli o de Argel, y estas personas en las cuales se había invertido muchísimo dinero, porque estamos hablando de rescate, pues rescate se paga por el cautivo, se le exigía que probase su buena conducta, porque la manera de sobrevivir que tenían los cautivos era pasarse y de hecho había muchos renegados y eran muy famosos los renegados españoles
que se dedicaban al pirateo en el Mediterráneo, ¿no? Incluso tenemos ilustres islas muy famosas por sus renegados, que ahora forman parte del territorio nacional y que no vamos a mencionar. Pero aparte de la cuestión de las islas, ¿no? Si la monarquía empieza en Valencia o empieza un poco más adelante, ahí sí que hay una cultura que Cervantes conoció muy bien, porque Cervantes sí que sobrevivió al cautiverio sin renegar, y por eso explica sus continuos intentos de fuga, porque los intentos de fuga demuestran que uno quiere volver, pero eso es un trámite que él tiene que hacer pues para poder conseguir los contratos que efectivamente luego consigue para trabajar en la recaudación de impuestos o el suministro a las flotas de la monarquía. Eran esos trabajos a los que se refería Adrián, que se cobraban tarde pero muy bien y que hacen que Cervantes tenga esta vida pues con muchos préstamos y mucho conflicto financiero y mucho movimiento, en la que aprovecha para escribir sus pequeñas novelas, que algunas se convierten en grandes novelas, otras no se publican en vida y se publican ahora. Y ahí también estamos muy interesados los lingüistas en esa información de Argel, porque nos pone en contacto con una realidad, aparte de la actualidad, ¿no? El tránsito de personas por el Mediterráneo y los peligros que eso conlleva y la cantidad de víctimas que desde entonces y desde antes hay, pues nos une a toda una tradición que se hace muy patente en la obra de Cervantes, que es la simpatía por el musulmán de habla románica, el conocimiento de las lenguas del Levante, la manera de comunicarse con el árabe arromanzado, que ahora es lengua oficial de la República de Malta, por ejemplo, o aquella lengua que no tiene estado desde que cayó el Reino de Jerusalén, que es una lengua románica, oriental, utilizada por los marineros y que utilizaban los cautivos en Argel para comunicarse entre ellos. Una mezcla de catalán, árabe, italiano, genovés, y que Cervantes conocía muy bien. Sabemos que conocía muy bien porque aparece varias veces a lo largo de su obra, y sabemos que conocía muy bien la navegación mediterránea y que conocía también, ¿verdad?, la navegación atlántica, que era una de las grandes dudas, ¿no? Sí, efectivamente. Una vez, hace no mucho tiempo, el profesor Carriazo y yo nos divertimos, por un lado, buscando esta lengua franca hecha de todas, una bastardía general de Cervantes y la lengua del Mediterráneo, y por otro lado también curioseando en las relaciones léxicas de Cervantes con el mundo náutico, en lo que el mayor experto... Ahí le has dado al profesor Carriazo. Claro. No, por supuesto. Ahí fue en pleno centro. Una ocasión donde yo me puse a su servicio y él fue quien hizo la labor gorda. Y en realidad también porque, bueno, la cuestión italiana es fundamental. Y la biografía del propio Cervantes, porque la información de Argel es muy importante por lo que tiene de autobiografía y de no ficción, pero en las obras de ficción está continuamente esa relación de Cervantes con el mar. El Persiles es una navegación, es una historia septentrional de unos peregrinos que van a Roma, que tienen que navegar, que desembarcan en Lisboa y que hacen el último trayecto por tierra, pero es una... Y ahí aparecen personajes que recuerdan anécdotas ocurridas antes de Lepanto, en Génova, cuando se reunían allí las naves de Andrea Doria con las naves de la monarquía hispánica camino a Venecia, y ahí estaba Cervantes de soldado raso. Sí, por cierto, sabes que en el licenciado Vidguera, esto es una cosa que me ha venido a la mente a raíz de mi trabajo en Venecia. Hay un pasaje en el licenciado Vidguera donde cuenta cómo este personaje, Tomás Rodaja, hace un paréntesis y se dedica a hacer un tour por Italia y llega a Venecia, que llama Admiración del Mundo, y comenta básicamente que es una ciudad tan maravillosa que si no hubiera sido porque Colón descubrió América y después Cortés conquistó México, Tenochtitlán, no tendría rival en el mundo. Y ese es un pasaje que prueba fehacientemente cómo Cervantes no solamente se interesaba por América, sino que conocía las crónicas de Indias. Y es un asunto que, bueno, quizás en otra ocasión podemos tocar porque es un caballo de batalla también de los lectores de Cervantes.
Pero es que en las novelas ejemplares se puede encontrar uno con muchas sorpresas. En otro texto también muy curioso, La ilustre fregona, resulta que tenemos un familiar antiguo del profesor Carriazo. Desvélalo. Esto me toca a mí porque el tema es el incesto, ¿no? Y el reconocimiento. También son 2 estudiantes en este caso y una fregona. La fregona es en el servicio la más ínfima de las jerarquías. Y bueno, ellos salen del norte de Burgos con dinero suficiente para pagar sus estudios en Salamanca, pero en Medina del Campo pierden el dinero en una timba de juego y entonces se tienen que desviar a Sevilla para ver si consiguen recuperar el dinero. Total, tienen por delante 5 años, a nadie se le esperaba, desde que se iba a Salamanca no se volvía en verano, no existía todavía el talgo Miguel de Unamuno, Lisboa-Bilbao, y entonces ellos desaparecen. Bueno, y pues el protagonista, Diego de Carriazo, amigo de Diego de Avendaño, a los que por abreviar llamaremos el resto de la historia Carriazo y Avendaño, pues Carriazo se enamora de la fregona, que resulta ser su prima hermana, lo cual se descubre al final. Después de recuperar el dinero, aparecen los padres y se van a Roma a pedir la dispensa para casarse. O sea que tenemos ahí el incesto y esa sí que fue publicada. Pues buscando, como sabe Miguel y sabrán algunos oyentes, documentos de Diego de Salazar en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, la mujer de Eugenio de Salazar se llamaba Catalina Carrillo. Y al buscar Carrillo en los archivos me encuentro con un Juan de Guevara Carriazo, que era vecino de Esquivias y que vivía en Esquivias al mismo tiempo que Cervantes estuvo en Esquivias. Pasó allí 3 años, ¿no? Su mujer era de allí. Sí, Juan de Guevara Carriazo tuvo 9 hijos, uno de ellos Diego de Carriazo, que sería más o menos de la edad de Cervantes y era vecino, y debía de ser una familia bastante pendenciera, porque lo que hacen es una información también, como la información de Argel, se hace a una serie de testigos que allí comparecen unas preguntas para tratar de demostrar que el tal Juan de Guevara Carriazo era hijo no reconocido de un noble Carriazo que había muerto sin herederos, y entonces se disputaba la herencia del tal noble toledano Carriazo y lo disputaban los Carriazos de Esquivias. Así que debía de ser gente aficionada al juego, también aficionada al estudio, pero que no llegaba a entrar en la facultad, ya sabemos lo que queremos decir, de estos de las escaleras de Anaya, se decía en Salamanca, y bueno, que tendían a enamorarse con facilidad. Y esos son los que... Claro, esto yo evidentemente no lo puedo publicar porque con la mala fama que tengo la gente pensará que me he inventado el documento, pero que conste que lo he traído una fotocopia para enseñársela a Miguel y todo pues gracias a este camino cervantino que Sancho pancescamente recorrió junto al ilustre hidalgo veneciano que nos ha acompañado. Qué bien, pues yo lo agradezco, te agradezco que hayas traído el documento porque lo he podido comprobar y desde luego te agradezco que hayas traído como invitado a Adrián Sáez, que es profesor de literatura española en la Universidad de Venecia, Ugo Foscari. Ca' Foscari, sí. Ca' Foscari. Y la idea que partió de José Ramón Carriazo Ruiz, que es profesor de Lengua Española y Lingüística General en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Si hay otra ocasión, yo creo que volveremos sobre estos temas. Quiero recomendar también los libros editados, las ediciones del profesor Sáez, de Miguel de Cervantes, La tía fingida, en Cátedra, Letras Hispánicas, y la colección, el compendio de Miguel de Cervantes, Poesías, edición también del profesor Sáez en Cátedra, Letras Hispánicas. Muchas gracias y hasta aquí podemos llegar. Volveremos a otra cita, imagino. Por supuesto, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima, Adrián. Hasta otra. Hasta la próxima.